Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir y poder ayudarnos a comunicar distintos programas que vamos lanzando. En esta oportunidad, la primera parte tiene que ver con empezar a llamar a ofertas privadas, a llamar a distintos dueños de terreno que ofrezcan, y vamos a salir a hacer una compra de terrenos en toda la Argentina que nos permita seguir desarrollando el plan de 264.000 viviendas que tenemos diseñadas a lo largo y lo ancho de la Argentina. Para esa tenemos 3 mecanismos distintos que Luciano se los va a explicar y después, bueno, podemos charlar sobre las distintas temáticas y después les cuento en general en qué proceso estamos de todo el plan de 264.000 viviendas. Así que vamos a eso, Luciano. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, les contamos que hemos abierto un proceso de licitación pública para la adquisición de suelo urbano, que fue la propuesta también que días atrás el presidente junto al ministro lanzó en Mercedes, un gran plan nacional de suelo urbano. Para eso nos estamos dando distintas estrategias que tienen que ver con que el Estado pueda participar de la generación de suelo. Estas 3 estrategias son, una de ellas, poder adquirir terrenos, compra de terrenos en áreas consolidadas de las ciudades, en áreas que por algún motivo el propietario no ha podido desarrollar ningún programa, ningún plan, ninguna propuesta privada y se la pueda ofrecer en venta al Estado para que nosotros podamos, a partir del programa Casa Propia, Procrear 2 y el fondo fiduciario del programa Procrear administrado por el Banco Hipotecario, podamos generar desarrollo urbano y utilizar las normas urbanísticas en coordinación con los gobiernos locales. La otra estrategia tiene que ver con áreas de los no consolidadas, pero que sí tienen capacidad urbanística de ser urbanizables. En ese caso lo que estamos adquiriendo son macizos, o pretendiendo adquirir son macizos, que puedan generarse luego los lotes de terreno destinados a poder dar créditos individuales para construcción de viviendas, como también hace algunos días se hizo un sorteo de 22.000 créditos. Y la tercera estrategia tiene que ver con propietarios de terrenos que han podido subdividirlos, que ya tienen posibilidad de ser escriturables y que lo pueden ofertar en una plataforma que nosotros estamos generando junto al Banco Hipotecario para que a su vez los ganadores de créditos individuales para construcción de vivienda puedan aplicar a esos lotes de terreno ofrecidos por el mercado inmobiliario. En ese caso nosotros no compramos, sino que facilitamos la unión de 2 partes, el privado y el adquirente de un potencial lote con un crédito ofertado por el Gobierno Nacional a través del programa Procrear. Y después, lo último importante y novedoso, entendemos nosotros, que tiene esta operatoria que estamos ofreciendo, es la posibilidad de que celebremos consorcios urbanísticos. Esto es una posibilidad de asociar al Estado con el propietario del terreno, del macizo, para que sin desprenderse de la propiedad total de la tierra, pueda participar de la urbanización y al final del camino, digamos, cuando ese loteo haya sido urbanizado, el Estado haya hecho la inversión en infraestructura y demás, se pueda repartir las utilidades entre ambas partes, entre el propietario original del terreno y el Estado nacional, en este caso nuestro ministerio, a través del programa Procrear 2, Casa Propia, administrado por el Banco Hipotecario, pueda luego disponer del porcentaje que nos corresponda a nosotros, también para tener acceso familias, personas, a créditos individuales de viviendas o de lotes de terreno. Bueno, y después, bueno, contarle, hoy ya pasamos la entrega de más de 10.000 viviendas, ese fue el acto en San Martín junto con el presidente. En este tiempo, con los distintos programas, a partir de lo que es Casa Propia, el programa Reconstruir, que es terminar las viviendas que están paralizadas desde el año 2015, el Procrear 2, que relanzamos el Procrear con construcción de 30.000 viviendas, más los créditos individuales en lotes propios de los que se presentan el crédito, más los créditos
también con cesión y transferencia de terrenos del Estado Nacional, estamos en el orden de 19.000 viviendas en construcción. Con lo que firmamos con las provincias y con las licitaciones que estamos haciendo todas las semanas en el concepto de Procrear 2, con el proceso de licitación y de sorteos que vamos a empezar a hacer en el mes de julio, con 11.800 lotes propios que tiene el Estado Nacional para que se presenten argentinos de distintos lugares del país para entregar el crédito para construcción de viviendas. Vamos a estar sumando 25.000 viviendas construidas entre el mes de julio y agosto, y entre septiembre, octubre y noviembre, potenciando también todas las licitaciones del Procrear, avanzando con las firmas que hicimos ya con las provincias por cerca de 30.000 viviendas para construir, donde ya hay 9.000 que están en proceso de licitación. Ya en el programa Reconstruir, que hay identificadas 55.000 viviendas en la Argentina, vamos por licitar 11.000, vamos a sumar en el orden de 73.000 a 74.000 viviendas entre los meses de septiembre, octubre y noviembre. Así que en el mes de diciembre vamos a estar en un proceso de ejecución de más de 110.000 viviendas. Es el ejercicio que venimos haciendo con un objetivo de construir 264.000. El objetivo de esta licitación que llamamos para construcción de lotes, presentamos el Plan Nacional de Suelo con un objetivo de generar 30.000 lotes, 11.800 que tenemos nosotros, más los que se presentan en licitación en este proceso, y todos los acuerdos que venimos haciendo con las provincias por más de 70.000 viviendas en construir en toda la Argentina, que llegaríamos a ese final de 264.000 en el año 2023, finales del 2023. Así que esto es más o menos, en líneas generales, todo lo conceptual que le queríamos comunicar, y bueno, quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacer. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Juan Pablo Peralta, de FM Concierto. Entiendo, ministro, que esto es voluntario, esta posibilidad de negociación entre los propietarios de terrenos, inmuebles y demás. ¿Cuánto tiempo va a llevar, pregunto, ese proceso, ¿no?, para que finalmente después se pueda acceder a esas casas, esas viviendas? Y le tengo que preguntar sobre qué hay de esta ordenanza, para que usted clarifique, explique, que produce como una suerte de proceso de expropiación, que clarifique bien cómo es esa situación que ha salido por todos lados. Mira, dos cuestiones. Nosotros tenemos un proceso de inscripción en el tema de la presentación de lotes, una licitación que tiene 30 días para presentar la cantidad de lotes, después veremos qué cantidad se presentaron. Está buena la pregunta con la ordenanza. Mar del Plata sacó una ordenanza idéntica a la de Avellaneda. Y tenemos visiones probablemente muy distintas con lo que tenga que ver con la planificación. Es un tiempo de planificar, ese tiempo de planificar avanza sobre sectores abandonados de la ciudad. O sea, que se queden tranquilos todos los vecinos de la Argentina que tienen su propiedad y tienen su terreno para poder construir. Esto tiene que ver con lugares abandonados, con lugares... Hoy me preguntaba alguien, y seguramente conocen el Elefante Blanco de Avellaneda. O sea, lleva más de 14 años ese lugar ahí parado. Digo, si el Estado no interviene una dinámica, una dinamización que tenga que ver con ese suelo. Y los que critican probablemente no conozcan en este caso particular Avellaneda. Avellaneda no tiene un solo terreno libre, digo, que haya algún vecino que lo tenga guardado para construir su casa, para construir lo de su vecino además de una ciudad, que ha pasado la década del 70 y la década del 90, donde hay una cantidad de estructuras infernales industriales que están totalmente desactualizadas, que están sin ningún tipo de actividad. Así que la verdad tiene que ver con el desarrollo y generar herramientas, digo, donde la ley existe del año 1977, donde la provincia de Buenos Aires definió la ley de hábitat en el año 2014, así que la verdad que es una ordenanza, lo mismo que ha hecho Mar del Plata, de aplicar herramientas locales que tienen que ver la aplicación de una ley provincial. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministro Ferraresi, Fabián Waldman de FM La Patriada. Preguntarle por este mismo tema, algunos sectores lo tildan de anticonstitucional esta medida, por lo menos algunas repercusiones que hubo hoy a la mañana. Y por otro lado, estos créditos que involucran, sabemos, el déficit habitacional que tiene el país y la necesidad de todos los sectores de casa, ¿cuál es la aspiración, digamos, en cuanto a que cómo la gente se sume, digamos, la tasa de interés que se le va a cobrar, algunos detalles para que la gente pueda estar más interesada? Bueno, nosotros justamente cambiamos el concepto de crédito hipotecario, donde no más el sistema financiero es el que determina poder atender o llegar al crédito, sino que son créditos a tasa cero, donde el que ordena es el trabajo y por lo tanto es un 25% del ingreso familiar y la variable es el tiempo. El ajuste de las cuotas es por el índice de variación salarial, o sea que por lo tanto no hay incertidumbre con respecto a cómo cubrir ese crédito. Tampoco es más 360 cuotas, sino es el valor
del crédito dividido el 25% del salario y dará una variable de 100, 120 hasta 360 cuotas. Ese es el objetivo. Con respecto al otro, digo, ya lo habíamos explicado, digo, los procesos de expropiación existen de utilidad pública en la Argentina desde la historia, digo, hoy lo que hemos poner, digo, lo que se hacía en particular, digo, y aparte no hay inconstitucionalidad porque todas esas cuestiones salen por ley, por proceso de expropiación, por ley de expropiación, por aplicación de una ordenanza municipal y con validación de una ley provincial. Y en líneas generales, como las provincias no tenían recursos para las expropiaciones, las leyes salen con aporte de los gobiernos locales para el pago de la expropiación. Así que es un proceso que existió de toda la vida y que seguirá existiendo. Lo único que hoy, digo, nosotros estamos planteando el tema de cómo generar suelo urbano en función del desarrollo. Vamos a construir 265.000 viviendas y a partir del año 2024, 75.000 viviendas por año. Digo, si nosotros de los gobiernos locales nos generamos, de los gobiernos provinciales nos generamos las leyes de generación de uso de suelo, como la semana anterior aprobó La Rioja, está en tratamiento la provincia del Chaco, donde Luciano va a viajar la semana próxima para justamente charlar con los legisladores para generar herramientas de crecimiento. Y aparte somos una Argentina que crece 10% cada 10 años, así que me parece que es hora de que podamos planificar cómo vamos a crecer, con inclusión, con desarrollo, con plusvalía del Estado, pero con inversión privada para el desarrollo privado. Por eso también el tema de la posibilidad de consorcios urbanísticos. Ustedes recuerdan cuando estuvimos la semana pasada con el presidente en Mercedes, esa fue una sesión de un predio privado que se asoció con nosotros, donde nosotros invertimos en la infraestructura, el privado se queda con el 50% de los terrenos y el Estado con el 50% de los terrenos. Tiene que ver con este desarrollo de consorcio y la posibilidad de alguien que no tiene en una de esas, tiene el terreno, tiene el macizo y no tiene los recursos para hacer la inversión de infraestructura. El gobierno local lo que da los indicadores para que ese terreno deje de ser rural y pase a ser urbano. Cuando un terreno pasa de ser rural a ser urbano, genera un valor muy distinto y muy superior al que tenía inicialmente. O sea que, por lo tanto, hay una negociación muy positiva de los privados y por eso digo, llamamos a una licitación para que los privados nos oferten, como decía anteriormente, de manera voluntaria, definitivamente de manera voluntaria. Y ojalá nos encontremos con que nos ofertan 200.000 terrenos, digo, y ahí iríamos mucho más tranquilos en este tema de cómo resolver. Y después, bueno, digo, todo lo que va surgiendo, estuvimos recién, les adelanto, digo, con la CGT y la CTA, para que los gremios también empiecen a generar suelo en función de generar esa posibilidad de que los trabajadores tengan vivienda a través de los créditos individuales, a través del Procrear 2, que es la cesión del predio a favor del fideicomiso del banco hipotecario, la licitación y la construcción del banco hipotecario. O sea, venimos con una cantidad de temáticas diversas con distintas soluciones para que, bueno, los argentinos tengan distintas posibilidades de poder resolver un tema estructural como es el tema de vivienda. Gracias. Yo le quisiera completar que las regulaciones urbanísticas se dan en todos los países del mundo, ¿no? El mundo desarrollado, no importa la ideología, no importa qué presidente gobierne, desarrollan regulaciones urbanísticas porque tienen que ver con cómo crece una ciudad, con los criterios de que se trata de un bien escaso el suelo, ¿no? Un bien que una vez que se utiliza se agota. Y entonces esas regulaciones que están en Estados Unidos, que están en el Reino Unido, que están en los Países Bajos, que están en los países que muchas veces nosotros admiramos de la Argentina, cuando nosotros, como en este caso hizo un municipio, pero son muchos los que toman estas decisiones, van hacia esa dirección, tal vez nos quieren tildar de inconstitucionales. No hay nada inconstitucionales en el marco obviamente, de la Constitución Nacional, de las leyes que reglamentan, y nada más y nada menos que del Código Civil y Comercial, ¿no? Que fue reformado hace 5 años en la Argentina por un grupo de expertos en derecho privado, que nadie más defensor de derecho privado que el civilismo argentino, y que estableció el Código Civil y Comercial, que el derecho de dominio se va a regular de acuerdo a disposiciones administrativas que deben ejercer necesariamente los gobiernos locales, los municipios en este caso, porque las competencias en materia regulatoria no son competencias del Estado Nacional, sino son competencias de los gobiernos locales. Entonces, no, la verdad que además es un proceso largo, ¿no? Tiene un montón de instancias, incluso la posibilidad en el medio, antes de obviamente llegar a la expropiación, de que haya un consorcio urbanístico como el que nosotros estamos planteando en este caso como una política nacional.
Sí, buenas tardes. Mariel Dilenarda, de Radio Mitre. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Perdón, pero frente a todo lo que se puso en discusión y a las respuestas que obtuvieron mis colegas, tanto de usted, ministro, como de usted, concretamente, entonces, para que queden claros, más allá de todo lo que explicó recién y demás, ¿existe la posibilidad en un futuro de generar expropiación de tierras de privados para la construcción de viviendas? Para que no queden dudas, digo, es un tema muy delicado. Y en realidad, mira, la experiencia que yo tengo en Avellaneda, hemos expropiado muchas tierras ociosas para generar y construir viviendas, para urbanizar barrios, digo, pero son estructuras que están totalmente abandonadas, no tiene nada que ver con el privado, que se quede muy tranquilo. Nosotros vamos a generar condiciones del hábitat y del desarrollo urbano para que los privados les vaya muy, pero muy bien. Así que esa intención no existe, todo lo contrario. O sea, es generar en un lugar donde se está desarrollando, donde hay algo que determine que ese desarrollo no se produzca y se genera un proceso, pero un proceso que lleva más de 8 años, no es un proceso que es instantáneo, que es ahora. Lo que sí existe son las expropiaciones. Te doy un caso muy reciente. Nosotros en Avellaneda, la calle La Carra y Campichuelo, hay una estación de servicio abandonada hace 25 años. ¿Ya? Por firma de los vecinos y pedido de los vecinos, se hizo una ley de expropiación. Hoy se está inscribiendo en el registro a partir del juzgado civil, y el juzgado civil le va a entregar esa propiedad al municipio para que construya una plaza y 2 jardines de infantes. Pero tiene que ver con todo un desarrollo, tiene que ver, por supuesto, con el valor del pasivo ambiental que deja esa estación de servicio abandonada, pero nada más lejano de querer avanzar sobre alguien privado que tiene una inversión en un determinado lugar y que hace muy bien en tener esa inversión y que pueda desarrollar lo que quiera. Solo que vamos a generar condiciones urbanas para que esa inversión que haga el que tiene un privado le vaya mucho mejor que lo que va hasta ahora. La pregunta, perdón, porque hice la repregunta. La pregunta que le quería hacer respecto del anuncio es ¿qué condiciones ofrece el Estado para que un privado pueda presentarse a la licitación con todo lo que significa, digamos, un proceso de licitación para el Estado, ¿no? Digamos, ¿qué haría que el privado ponga su terreno en el proceso de licitación para que lo compre el Estado? ¿Qué atractivo diferente? Tiene un atractivo diferente porque hoy hay una demanda que tiene el Estado. La herramienta por la cual la hacemos es el fideicomiso del banco hipotecario, o sea que por lo tanto es un trámite que la presentación y la oferta que nosotros creemos que podemos pagar en 30 días está resuelta, o sea que no hay tampoco una cuestión burocrática que tenga que ver con todos los sistemas tradicionales del Estado, sino una herramienta por el cual nosotros construimos Procrear y por el cual generamos el sorteo de créditos para el desarrollo de construcciones privadas, que es una herramienta muy ágil, una herramienta muy fácil, una herramienta muy transparente. Última pregunta. Buenas tardes, ministro, secretario. María Eugenia Arana, de AM990. Preguntarles por la ley de acceso a la tierra que diferentes organizaciones, la Unión de Trabajadores de la Tierra, ha presentado en el Congreso, entre ellos. Preguntarle cuál es su opinión al respecto, si la van a apoyar en el momento en que se trate en el Congreso de la Nación. Estamos hablando de créditos blandos para los pequeños campesinos, agricultores, para que puedan tener acceso a las tierras que trabajan. Muchas gracias. Mira, nosotros yo siempre digo, los anuncios los hace el presidente, ¿tá? O sea que vamos a tener un anuncio para abordar esta temática, donde tenemos una propuesta nacional que lo estamos trabajando junto con el Ministerio de Agricultura de la Nación y con el tema de las organizaciones que trabajan la tierra a partir de estas políticas alternativas, de no agrotóxicos, de no fertilizantes, todo ese tipo de cuestiones, así que tenemos una propuesta que yo creo que en 20 días el presidente la va a abordar. Creo que no va a hacer falta llegar a la ley, sino que vamos a tener una propuesta del Ejecutivo para abordar esa temática. Gracias. Bueno, muy amable. Gracias a todos.